El estruendo sacudió Iztapalapa como un rugido de guerra. Una pipa de gas explotó bajo el puente de la Concordia y, en segundos, la rutina de miles se convirtió en caos. Pero detrás de ese estallido no solo hubo fuego y víctimas, sino una red de corrupción que llevaba años operando en las sombras. Lo que parecía un accidente pronto se revelaría como el inicio de una de las historias más inquietantes de la Ciudad de México. Quédate hasta el final para descubrir toda la verdad, y antes de continuar, suscríbete y dale like a este video para no perderte ninguno de nuestros reportajes. La tarde se oscureció con un estruendo que estremeció a Iztapalapa. Una pipa de gas se incendió bajo el puente de la Concordia, transformando la rutina en una pesadilla. Eran las 3:12 de la tarde del 10 de septiembre cuando la llamada de emergencia interrumpió el ritmo de la ciudad. El rugido de la explosión sacudió edificios, ventanas y conciencias. En oficinas de seguridad, Omar García Harfuch revisaba reportes rutinarios cuando un timbre insistente quebró la calma. La voz del informante no era clara, pero sí desesperada. Un transporte de gas había estallado en la calzada Ignacio Zaragoza. Nadie imaginaba que aquella explosión destaparía una red de corrupción oculta por años, donde el combustible circulaba mezclado con negocios turbios, documentos falsos y silencios comprados. Antes de continuar, una aclaración: este relato no se basa en rumores. Aquí no se inventan sucesos. Lo que vas a escuchar surge de investigaciones, reportes oficiales y testimonios directos. Si quieres estar al tanto de historias como esta, mantente atento, porque cada detalle importa. Las llamas aún no alcanzaban su punto más alto cuando, horas antes, la sombra de la ilegalidad ya se había movido. En la madrugada, 3 camiones habían salido de una bodega en Texcoco, cargando combustible sin papeles completos. Agentes encubiertos, infiltrados en la zona, confirmaron después que la pipa de la empresa Silsa fue el cuarto vehículo en salir de esa instalación. El tanque transportaba gas, sí, pero también un cóctel de origen incierto escondido en compartimentos alterados. Las imágenes que llegaron a los centros de comando eran dantescas. Una bola de fuego de más de 50 metros se elevaba sobre la avenida, mientras autos quedaban atrapados en un infierno de acero fundido. El transporte había volcado y estallado, liberando una furia imposible de contener. Los informes iniciales hablaban de una potencia inusual, como si el vehículo llevara más de lo declarado. Los gritos de las víctimas se mezclaban con el rugido del fuego, y conductores atrapados luchaban inútilmente por abrir puertas ya deformadas por el calor. El desastre había rebasado cualquier escenario previsto. Quienes llegaron primero a la zona notaron que algo no cuadraba. No era un accidente cualquiera. Investigadores comenzaron a hablar de modificaciones ocultas. Compartimentos añadidos, soldaduras que no aparecían en los planos originales, indicios de un negocio clandestino. Los rumores apuntaban a un esquema en el que el gas se mezclaba con combustibles de dudosa procedencia y se movía bajo la apariencia de legalidad. En medio de ese caos, la tragedia mostró un rostro humano que marcaría a todos. Sergio Ángel Soriano Buendía, oficial de la Policía Bancaria e Industrial, estaba a unos metros cuando escuchó el estallido. El calor lo golpeó con violencia, pero corrió hacia las llamas. Entre los restos calcinados de un microbús halló a Alicia Matías Teodoro, de 49 años, cubriendo con su propio cuerpo a una niña de apenas 2 años. Alicia había decidido ser un escudo humano. Tenía quemaduras en casi todo el cuerpo, pero su nieta, llamada Zulet, todavía respiraba. El oficial la levantó mientras la ropa de la niña seguía ardiendo. Con las manos desnudas intentó arrancar los pedazos de tela en llamas, y en ese intento también se quemó. El testimonio posterior de la gente resumió ese momento con una frase que aún le quiebra la voz: la ropa seguía quemándose. No pensé, solo la abracé. En un giro casi providencial, la hermana de Soriano apareció con su esposo en motocicleta. Subieron a la pequeña y emprendieron una carrera a contrarreloj hacia un hospital. Chocaron con 2 autos en el camino, pero siguieron. La vida de Zulet dependía de cada segundo. Mientras tanto, entre los escombros, otros hallazgos confirmaban que la historia apenas comenzaba. Los restos de la pipa revelaban compartimentos internos estallados desde adentro, marcas de modificaciones profesionales. Un perito comentó:
esto no corresponde a un diseño original. Fue alterado. Mientras el oficial Soriano luchaba por salvar a la niña, otros agentes comenzaron a notar detalles inquietantes. Los restos de la pipa mostraban soldaduras recientes, cortes mal disimulados y compartimentos que no deberían existir. Era evidente que alguien había manipulado el vehículo. Pocos metros más allá, el horror seguía multiplicándose. Entre los escombros apareció Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del Instituto Politécnico Nacional de apenas 18 años. Había regresado a casa después de clases, pero la explosión lo sorprendió en medio de su trayecto. Gravemente herido, quedó tendido en el asfalto hasta que lo rescataron inconsciente. No fue el único. El profesor Eduardo Noé García Morales, de 55 años, jamás llegó a impartir su clase esa tarde. Su cuerpo, encontrado horas después, todavía sujetaba un portafolio lleno de exámenes sin calificar, como si el deber docente hubiera sido lo último que se negó a soltar. Pero entre las historias más impactantes estaba la de un hombre atrapado bajo un tractocamión en llamas. Cuando los paramédicos lograron acercarse, él apenas podía hablar. Les pidió que tomaran su cartera y su celular, por si no sobrevivo, avisen a mi familia. No quiero morir como desconocido. Aquellas fueron sus últimas palabras. Falleció 3 horas más tarde, pero en su teléfono se hallaron mensajes que destaparon algo aún más grave: había recibido presiones para realizar modificaciones irregulares en vehículos de transporte. Ese hallazgo encendió las alertas. ¿Y si no se trataba solo de negligencia? Los mensajes apuntaban a que ciertos inspectores habrían recibido sobornos para aprobar unidades que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. A las 4:30 de la tarde, García Harfuch ya se dirigía al sitio de la tragedia. El Canva avanzaba con sirenas abiertas, mientras los reportes hablaban de más de 90 heridos y varias muertes confirmadas. El humo era visible a kilómetros de distancia. Al llegar, se topó con una escena devastadora: autos reducidos a chatarra, cuerpos carbonizados y bomberos exhaustos que apenas podían contener las llamas. Pero la sorpresa mayor no vino de las llamas, sino de una llamada cifrada que Harfuch recibió en ese momento. Era de un agente encubierto conocido como Lobo, quien llevaba semanas infiltrado en talleres de la empresa gasera. Sus palabras fueron claras: jefe, esto no es un accidente. Tengo fotos, grabaciones y pruebas de que las pipas estaban siendo alteradas. Lobo describió un sistema oscuro, compartimentos adicionales, soldaduras clandestinas y horarios diseñados para evitar la supervisión oficial. Según su infiltración, las modificaciones eran tan comunes que los trabajadores ni siquiera preguntaban para qué servían. Los pagos en efectivo aseguraban silencio y complicidad. Esa misma tarde, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente notificó que la transportadora no contaba con seguros de responsabilidad vigentes. Sin embargo, horas después, la empresa emitió un comunicado asegurando tener no una, sino 3 pólizas activas con aseguradoras reconocidas. Las contradicciones eran tan evidentes que los investigadores comenzaron a sospechar que los documentos se fabricaban a conveniencia, activados solo cuando ocurría una desgracia. La noche avanzaba y la tensión crecía. Harfuch activó a sus informantes y recibió información aún más explosiva de otro infiltrado, apodado Serpiente. Se trataba de un exinspector que había trabajado en la ASEA durante 8 años y que fue obligado a renunciar tras negarse a aceptar sobornos. Él detalló un sistema perverso: inspectores de campo podían recibir entre 50 y 200,000 pesos por pasar por alto irregularidades, supervisores, hasta 400,000 para acelerar permisos, y altos funcionarios, cantidades todavía mayores para mantener empresas fuera de la mira. El testimonio de Serpiente reveló lo que ya muchos sospechaban: un negocio paralelo donde la regulación no se aplicaba para proteger a la población, sino para vender flexibilidad al mejor postor. En hospitales de la Ciudad de México, la tragedia seguía viva. Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM, fue reportada como desaparecida. Su novio difundió su fotografía en redes sociales, mientras su familia recorría hospitales preguntando por ella. El hallazgo de su celular entre los escombros encendió la esperanza: en su memoria había fotos y videos de pipas circulando en horarios irregulares,
Evidencia que ella misma había estado documentando como parte de un proyecto universitario. Cada minuto que pasaba sumaba más indicios de que lo ocurrido en Iztapalapa no había sido fruto del azar, sino la consecuencia de una cadena de corrupción, omisiones y negocios clandestinos que tarde o temprano iban a explotar. La mañana del 11 de septiembre amaneció con más preguntas que respuestas. Los análisis técnicos realizados a la pipa revelaron un panorama inquietante. El vehículo no solo circulaba a exceso de velocidad, también presentaba al menos 5 fallas mecánicas graves que debieron haber sido detectadas en cualquier inspección seria. Los frenos mostraban desgaste extremo. Los neumáticos tenían grietas visibles y el sistema de dirección presentaba holguras que comprometían la estabilidad. Sin embargo, los documentos oficiales señalaban que la unidad había pasado 3 revisiones en los últimos 4 meses. ¿Cómo era posible que semejante cúmulo de fallas no hubiese sido detectado? Los registros telefónicos del chofer, Roberto Castillo, agregaron otra capa de sospecha. Horas antes del accidente, había enviado mensajes a sus supervisores: los frenos no responden bien, necesito detenerme en un taller. La respuesta fue tajante: no hay tiempo, tienes que cumplir con la ruta. Si no puedes, encontraremos a alguien que sí. 5 días antes, ya había reportado vibraciones anormales en el volante, y 3 días antes, fotos de líquido de frenos contaminado. Todos sus avisos fueron ignorados. La fiscal Berta María Alcalde ofreció una conferencia donde reconoció que una de las líneas de investigación más sólidas era precisamente el exceso de velocidad combinado con un historial de fallas mecánicas. Pero para los especialistas, aquello apenas rozaba la superficie del problema. ¿Por qué un vehículo cargado con casi 50.000 litros de material explosivo tenía permiso para circular por una de las avenidas más transitadas de la capital en plena tarde? Documentos filtrados por informantes apuntaban a una razón inquietante: las rutas más seguras habían sido bloqueadas intencionalmente por empresas que pagaban sobornos para mantener monopolios en ciertos corredores. Un análisis de las rutas de transporte de materiales peligrosos reveló un patrón: en los últimos 5 años, las restricciones siempre terminaban beneficiando a las mismas compañías. Al parecer, se trataba de un tablero cuidadosamente manipulado, donde la seguridad quedaba relegada frente al interés económico. En paralelo, los testimonios de ciudadanos comenzaron a llenar el vacío informativo. Una influencer conocida como J. Lou Barber transmitía en vivo cuando ocurrió la explosión. Su voz temblaba al narrar cómo las llamas se acercaban a su vehículo. En el fondo de la grabación, los peritos identificaron un detalle clave: un automóvil con placas pertenecientes a un empleado de la empresa gasera, siguiendo a la pipa minutos antes del estallido. ¿Se trataba de un vehículo de vigilancia interno? ¿Qué hacía en esa zona si no tenía razones oficiales para estar allí? Las cámaras de tráfico confirmaron que había acompañado a la pipa durante al menos 20 kilómetros, abriendo nuevas dudas sobre si alguien supervisaba la operación desde la sombra. El relato más estremecedor vino de un trabajador de limpia, Ramiro Vázquez, quien perdió la vida en el sitio exacto donde el transporte volcó. Sus compañeros contaron que había reportado, semanas antes, actividad nocturna sospechosa: hombres con uniformes falsos, pipas descargando combustible en lugares no autorizados, y conversaciones en clave. Antes de morir, había registrado todo en un cuaderno personal. Su última anotación, escrita el 9 de septiembre, decía: mañana va a pasar algo. Me dijeron que no viniera a trabajar, pero yo estaré aquí. Ese cuaderno, entregado por su viuda a las autoridades, se convirtió en una pieza clave. Confirmaba que alguien sabía de antemano lo que estaba por ocurrir. Cuando la alcaldesa Clara Brugada informó las cifras finales, el panorama fue desgarrador: 94 personas afectadas, 8 muertes confirmadas, 22 en estado crítico, 6 en condición grave y decenas más hospitalizadas en la capital y el Estado de México. Los hospitales estaban saturados y los helicópteros médicos trasladaban a los casos más graves a unidades de alta especialidad. Los análisis clínicos arrojaron un dato perturbador: en la sangre de las víctimas se detectaron sustancias químicas que no correspondían al gas LP habitual. Forenses y toxicólogos coincidieron en que la mezcla incluía disolventes industriales y compuestos propios de combustibles de aviación.
Esa combinación no solo había potenciado la explosión, también había generado gases altamente tóxicos que dañaron los pulmones de los sobrevivientes. El director del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que al menos 25 personas seguían hospitalizadas, muchas con quemaduras internas provocadas por la inhalación de gases corrosivos. La pregunta era evidente: ¿qué hacía esa mezcla tan peligrosa dentro de un transporte que, oficialmente, solo debía llevar gas LP? La noche del 11 de septiembre trajo consigo una batalla paralela, la de las aseguradoras. Mientras las ambulancias seguían llegando a los hospitales y los rescatistas trabajaban entre escombros, la empresa responsable lanzó un comunicado sorprendente. Aseguraban tener 3 pólizas de seguro vigentes con compañías reconocidas: Chop Seguros, Qualitas y AXA. Incluso publicaron números específicos de póliza, como si quisieran disipar cualquier duda. El problema era que, apenas horas antes, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente había declarado que la empresa no contaba con cobertura vigente. ¿Cómo explicar semejante contradicción? Investigadores sospechaban que existía un sistema clandestino para activar pólizas de emergencia solo cuando era necesario, utilizando accesos internos en las aseguradoras o documentos insertados de forma irregular. Un analista en ciberseguridad, que revisó movimientos nocturnos en los servidores de esas compañías, aseguró que hubo intentos de modificación de registros a altas horas de la madrugada. Los patrones correspondían a alguien con conocimiento profundo de los sistemas, no a un intruso externo. La conclusión fue inevitable: los cambios se realizaron desde dentro, por personal con credenciales válidas. La velocidad con la que las aseguradoras pasaron de negar la existencia de pólizas a confirmarlas horas después levantó aún más sospechas. Era como si todos los involucrados hubieran recibido instrucciones para ajustar la narrativa de manera sincronizada. Mientras tanto, Harfuch activó a otro informante clave, Serpiente, exinspector de ASEA. Él detalló con crudeza cómo funcionaba el engranaje de la corrupción. Inspectores de campo podían recibir entre 50 y 200,000 pesos por mirar hacia otro lado, supervisores, hasta 400,000 para acelerar permisos, y altos funcionarios, cantidades mayores para blindar a ciertas empresas de revisiones prioritarias. La flexibilidad se había convertido en un negocio institucionalizado. El testimonio de Serpiente era respaldado por documentos recuperados durante operativos en talleres clandestinos. Allí se hallaron vehículos en diferentes etapas de modificación, compartimentos ocultos para transportar combustible adicional y contratos con múltiples compañías. Gas Seusan no era la única, sino apenas una pieza más de un esquema mucho más grande que incluía constructoras y transportistas de varios estados. Los túneles encontrados en algunos operativos, conectados con bodegas a través de alcantarillado municipal, demostraban el nivel de planeación. Eran espacios improvisados pero funcionales, donde se realizaban operaciones nocturnas fuera de la vista de cualquier inspector. En hospitales, el drama continuaba. La estudiante Ana Daniela Barragán aún no aparecía en las listas oficiales de víctimas, aunque su celular, hallado entre los restos, contenía fotografías y videos que mostraban pipas circulando en horarios prohibidos. Esas imágenes formaban parte de un proyecto universitario que había iniciado semanas antes. Su familia comenzó a sospechar que su interés por documentar esas irregularidades la había colocado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Los testimonios de sobrevivientes reforzaban la teoría de que el combustible transportado no era gas común. Varias personas describieron un olor distinto, más penetrante, que les provocó mareos y dificultad para respirar incluso antes de que las llamas se extendieran. La mañana del 12 de septiembre, los peritos confirmaron algo inquietante: la pipa estaba equipada con dispositivos de rastreo GPS que no figuraban en los registros oficiales. Al analizarlos, encontraron que el vehículo había hecho varias paradas no autorizadas de entre 30 y 45 minutos, tiempo suficiente para cargar o descargar combustible en lugares no declarados. Todo apuntaba a que la explosión había sido la culminación de una cadena de irregularidades donde la negligencia, la corrupción y las prácticas clandestinas se mezclaban como un cóctel explosivo. La pregunta ya no era si se trataba de un accidente, sino quienes habían permitido que una tragedia de esta magnitud se gestara a plena vista. Mientras la opinión pública exigía respuestas, la Fiscalía Capitalina tomó una decisión controvertida:
entregar los cuerpos de las víctimas sin realizar necropsias completas. Argumentaron que las quemaduras hacían innecesarios los estudios, pues la causa de muerte era evidente. Sin embargo, expertos independientes no tardaron en señalar que esa justificación era, como mínimo, sospechosa. En casos de explosiones, las necropsias no solo determinan la causa inmediata de la muerte, también permiten analizar la composición de los gases inhalados, identificar sustancias químicas específicas e incluso detectar rastros de sabotaje. Al omitir esos estudios, se cerraba la puerta a pruebas que podían incomodar a más de un implicado. Al menos 3 familias solicitaron formalmente exámenes completos, pero sus peticiones quedaron atrapadas en la burocracia hasta que ya fue demasiado tarde. Los cuerpos fueron entregados con documentación que certificaba trámites concluidos, aunque sin los análisis que podrían haber revelado la verdad. Solo 2 cadáveres, de víctimas sin familiares cercanos, fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para protocolos completos de identificación. La coincidencia era inquietante, justamente aquellos que no tenían quien presionara por respuestas inmediatas. Mientras tanto, el chofer Roberto Castillo seguía en coma inducido. Los exámenes toxicológicos detectaron algo inesperado, además de alcohol, su organismo contenía sedantes en concentraciones que sugerían administración sin su consentimiento. La hipótesis más grave comenzó a tomar forma, ¿y si el conductor había sido drogado para evitar que reportara las irregularidades mecánicas que llevaba semanas denunciando? Una reconstrucción de sus últimas horas levantó aún más sospechas. Había desayunado en la cafetería de la empresa, donde cámaras mostraban a un supervisor acercándose a su mesa mientras él se ausentaba. Más tarde, hizo una parada no programada en una tienda, y un desconocido insistió en pagarle la cuenta como gesto amistoso. Los investigadores no descartan que alguno de esos momentos fuera aprovechado para administrarle los sedantes. La madrugada del 12 de septiembre, Harfuch decidió actuar con rapidez. Coordinó operativos simultáneos en oficinas de la empresa gasera, talleres de modificación vehicular y domicilios de funcionarios bajo sospecha. Más de 150 agentes participaron en los cateos, diseñados para asegurar evidencia antes de que pudiera ser destruida. En una de las oficinas, los agentes encontraron empleados intentando triturar documentos en ese preciso instante. Pese al intento de eliminar pruebas, se recuperaron fragmentos suficientes para reconstruir contratos irregulares con talleres clandestinos y acuerdos de compensaciones ilegales. El hallazgo más relevante fue una lista con nombres de funcionarios y montos específicos de sobornos, inspectores con pagos de hasta 200,000 pesos. Supervisores con 400,000 y altos directivos con cantidades mucho mayores. Esa lista confirmaba que la corrupción no era aislada, sino parte de un sistema bien estructurado. En los talleres intervenidos se hallaron vehículos en pleno proceso de alteración. Compartimentos ocultos, sistemas de soldadura avanzados y planos que revelaban cómo se adaptaban las unidades para transportar combustible ilegalmente. Los peritos concluyeron que se trataba de una red profesional, con técnicos especializados que trabajaban para varias empresas del sector. Para las 10 de la mañana de ese mismo día, más de 30 personas habían sido detenidas, empleados de la gasera, funcionarios públicos y técnicos involucrados en las modificaciones. Se congelaron cuentas con más de 80 millones de pesos, aunque los analistas financieros advirtieron que esa cantidad representaba apenas una fracción de las ganancias reales. Muchos activos ya habían sido transferidos a paraísos fiscales y propiedades en el extranjero. El golpe fue contundente, pero los informes de inteligencia advertían que la red se reorganizaría en cuestión de semanas. Algunos de los líderes habían desaparecido horas antes de los cateos, probablemente alertados por informantes dentro de las instituciones. La corrupción tenía raíces tan profundas que ni siquiera una operación de esa magnitud podía arrancarlas de tajo. La tragedia de Iztapalapa no se quedó en la capital. El eco de la explosión se sintió en todo el país, y las autoridades estatales comenzaron a reaccionar con medidas de emergencia. Oaxaca fue de los primeros en anunciar restricciones drásticas, prohibió la circulación de pipas con materiales peligrosos en horarios diurnos y limitó su tránsito únicamente entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. No esperaremos a que ocurra una tragedia como la de Iztapalapa en nuestro estado, declaró Jesús Romero, secretario de Gobierno.
Sus palabras confirmaban lo que muchos ya sospechaban, que la amenaza era conocida, pero nadie había querido actuar hasta que la catástrofe puso todo en evidencia. Los análisis forenses reforzaban esa preocupación. Las soldaduras encontradas en la pipa de Iztapalapa correspondían a patrones vistos en otros casos de transporte irregular de combustible. Los peritos detectaron similitudes con vehículos asegurados en operativos previos en otros estados. La conclusión era clara, no se trataba de un hecho aislado, sino de un sistema replicado en distintas regiones del país. En uno de los talleres investigados se hallaron planos que mostraban cómo se adaptaban no solo pipas de gas, sino también camiones de carga y vehículos industriales. Se trataba de una red diversificada, capaz de alterar cualquier unidad para transportar combustible ilegalmente. Los contratos incautados vinculaban a empresas de transporte en varios estados, constructoras que requerían combustible barato y hasta extrabajadores de Pemex que aportaban conocimientos técnicos para diseñar las modificaciones. La investigación también descubrió túneles conectados a bodegas, construidos a partir de tramos de drenaje municipal reutilizados. Aunque rudimentarios, servían como puntos de carga y descarga clandestinos, protegidos por sistemas improvisados de ventilación. Más alarmante aún fue el hallazgo de dispositivos de sabotaje. Los peritos encontraron evidencia de una válvula en el sistema de frenos, diseñada para fallar después de cierto número de usos. Algunos investigadores comenzaron a plantear la hipótesis de que lo ocurrido en Iztapalapa no había sido un accidente, sino un sabotaje calculado que se adelantó a su tiempo. El análisis de los dispositivos de rastreo GPS reforzó esa teoría. Los registros mostraban que la pipa hizo paradas en lugares no autorizados, permaneciendo hasta 45 minutos en cada uno. Esos lapsos eran más que suficientes para realizar maniobras de carga, descarga o incluso sabotaje sin dejar rastros evidentes. Mientras tanto, Harfuch dirigía operativos simultáneos en oficinas y domicilios vinculados a la empresa. En una de las sedes principales, los agentes encontraron empleados destruyendo documentos con prisa desesperada. Entre los restos se recuperaron contratos con talleres clandestinos y evidencia de pagos a funcionarios. Los documentos revelaban un sistema perfectamente calculado, inspectores de campo comprados con pagos menores, supervisores con sumas más altas y directivos que recibían cifras millonarias por mantener la vista gorda. La red de complicidades se extendía más allá de la Ciudad de México, alcanzando instituciones federales y empresas privadas que operaban con total impunidad. Para la madrugada del 12 de septiembre, más de 30 detenidos estaban bajo custodia, pero el problema era mayor. Informes de inteligencia confirmaban que otras células de la red ya estaban reorganizándose bajo nombres nuevos, con rutas distintas y estrategias renovadas. Lo incautado era apenas la punta del iceberg de un negocio millonario que seguía operando en las sombras. La conclusión era inevitable, lo que había ocurrido en Iztapalapa no era una excepción, sino un síntoma de un sistema nacional corroído por la corrupción. Y mientras las familias enterraban a sus muertos, las mismas estructuras que permitieron la tragedia comenzaban a regenerarse en silencio. Las investigaciones posteriores dejaron claro que la explosión de Iztapalapa no fue un hecho aislado. Los informes de inteligencia mostraban un patrón repetido en varios estados, empresas con documentación irregular, funcionarios que abrían puertas a cambio de dinero y accidentes que servían para borrar huellas incómodas. Los primeros interrogatorios confirmaron que algunos funcionarios detenidos no solo recibían sobornos, también estaban bajo chantaje. La red recopilaba fotos, audios y mensajes comprometedores para garantizar silencio y obediencia. Era una maquinaria de miedo que seguía operando aún después de las detenciones. La ciudad intentaba retomar la normalidad, pero bajo esa aparente calma persistía una realidad inquietante: las estructuras de corrupción continuaban activas, adaptándose a cada golpe judicial. Los peritos advertían que, sin una ofensiva sostenida, los responsables reorganizarían sus rutas en cuestión de semanas. Mientras tanto, las familias de Iztapalapa velaban a sus muertos. Cada funeral se convirtió en un recordatorio de lo que significa vivir en un país donde las tragedias no son accidentes, sino consecuencias de un sistema que privilegia el negocio por encima de la vida. El Grupo Relámpagos del Estado de México fue reconocido como héroe tras salvar a decenas de heridos con traslados aéreos y maniobras de alto riesgo.
Su labor contrastaba de manera brutal con la negligencia que había provocado la catástrofe. De un lado, servidores públicos arriesgando la vida para proteger a otros, del otro, funcionarios y empresarios lucrando con la ilegalidad. A pesar de los operativos, de las cuentas congeladas y de los documentos incautados, la red de corrupción seguía mostrando capacidad de regeneración. Comunicaciones interceptadas indicaban que nuevas operaciones se ponían en marcha con diferentes nombres, nuevas rutas y rostros renovados, pero con la misma lógica, maximizar ganancias sin importar el costo humano. Y así, mientras las autoridades anunciaban avances, una pregunta seguía flotando en el aire, tan pesada como el humo que cubrió la ciudad aquel 10 de septiembre. ¿Cuántas pipas más recorren hoy las calles mexicanas cargando no solo combustible, sino la semilla de la próxima tragedia?